Señor Lehendakari, hace escasas fechas conocíamos los datos que aportaba un informe realizado por personas de prestigio en el ámbito económico y sustentado en datos rigurosos. Datos coincidentes con los aportados también por otros organismos como el Consejo General de Economistas en relación a la evolución de las diferentes comunidades autónomas en los últimos 45 años. Los datos, como le decía, son rigurosos y no dejan en muy buen lugar a la comunidad autónoma vasca y, por extensión, a quienes han sido sus gestores desde el año 1980. Los datos sobre la evolución que ha sufrido el País Vasco bajo la gestión del PNV no han contribuido a reforzar la posición de liderazgo que esta comunidad ha mantenido a lo largo de muchas décadas. Además, las proyecciones apuntan a que la pérdida de influencia del País Vasco en el conjunto de España se mantendrá en el futuro. Por ello, señor Lehendakari, le formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué medidas piensa adoptar su Gobierno para recuperar el liderazgo perdido por la comunidad autónoma vasca en el conjunto de España? Mire, la conclusión que usted extrae del informe, esto es la pérdida de liderazgo de la comunidad autónoma vasca, más bien un titular de un medio de comunicación, no coincide en absoluto con la opinión que yo he recibido de las personas que representan al foro. Estamos en una carrera permanente de competitividad y de transformación global, y esta no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno. Cuando se habla de Euskadi, señora Martínez, se habla de la responsabilidad de instituciones, sí, pero también de empresas, de trabajadores y del conjunto de la sociedad. Creo que no es buen ejercicio académico ni profesional el compararnos con lo que era la situación en el año 1975. El Foro Sedarriak valora el esfuerzo realizado en Euskadi en los años difíciles desde la crisis financiera desde 2008, a la que se ha sumado la pandemia y las consecuencias de la invasión de Ucrania. Señor Lehendakari, entiendo que los términos del informe Sedarriak no le gustaron en su momento. Somos conscientes de que además han existido muchas presiones para que este informe no viera la luz. Pero a pesar de que no sea de su agrado, tenemos la obligación de debatirlo porque la ciudadanía debe conocer la realidad de lo que en él ponía. En el País Vasco, en los últimos 45 años, el Producto Interior Bruto por habitante ha crecido menos que la media del conjunto de España y menos que en otras de las principales comunidades autónomas. Y le doy datos para que no me diga usted que soy exagerada. El País Vasco ha crecido un 1,62% y la media nacional se ha incrementado en 1,75%. Pero si hablamos del crecimiento global de nuestra economía, el dato es aún peor, ya que la media del crecimiento del PIB en España ha sido del 2,39%, mientras que en el País Vasco tan solo hemos crecido 1,82%. Otro dato alarmante, la pérdida de actividad industrial. En el año 1986, la industria vasca representaba el 45% del total de nuestro tejido económico, frente al 21% que representa en la actualidad. Pero quizá el dato que mejor refleja la pérdida de influencia y competitividad del País Vasco sea la evolución negativa del peso de la economía vasca en relación al conjunto de la economía española durante los años de gestión nacionalista. En el año 1975, la economía vasca representaba casi el 8% del PIB nacional, mientras que en el año 2020 no alcanza el 6%. Y en consonancia con lo anterior, el tejido empresarial vasco también ha mermado su peso respecto a otros tiempos. En el año 1997 nuestras empresas representaban el 5,20% del total nacional y en la actualidad representan apenas un 4,4%. Podríamos hablar de otras cuestiones como la incapacidad de su Gobierno para retener y atraer talento, de sus políticas fiscales que nos colocan como un territorio poco atractivo para la inversión extranjera o del exceso de gasto público que ha crecido muy por encima del progreso económico. Por tanto, los datos ponen de manifiesto que en el País Vasco podríamos aplicar aquella expresión de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero quizá lo más relevante de los datos sean los motivos de la irada reacción que ha tenido tanto el PNV como el Gobierno vasco al conocer los datos del informe. Y la raíz de este malestar la encontramos en que los datos aportados desmontan el mito sobre la infalible capacidad de gestión del PNV, alrededor de la cual han edificado gran parte de su poder. El Partido Nacionalista ha instalado la idea de que en el País Vasco el autogobierno y la gestión del mismo han sido la base del éxito para ser el territorio líder en el conjunto de España. Y este informe pone de manifiesto la falacia de esta mitología nacionalista. Somos pasto de la fuga de talento, tenemos una herramienta fiscal ventajosa con respecto a otras partes de España y a pesar de ello no ha servido como elemento de atracción inversora. Afortunadamente hemos podido ver la verdadera cara de una gestión y un autogobierno cuyas partituras desafinan mucho más de lo que ustedes nos habían contado.